La ansiedad social no es simplemente un problema psicológico o una condición que deba reprimirse con medicamentos y distracciones. Desde una perspectiva espiritual, es un mensaje profundo que nuestra alma nos envía, una señal de que algo dentro de nosotros necesita ser comprendido y transformado. Samael Aung-Weie nos enseña que nuestras emociones no son meras reacciones químicas, sino expresiones de nuestra energía interna. Cuando sentimos miedo al contacto con los demás, cuando la simple idea de interactuar nos produce angustia, nuestra alma nos está pidiendo que miremos más allá de la superficie y descubramos que nos impide manifestarnos con autenticidad. El mundo moderno ha reforzado la desconexión entre las personas. La tecnología nos permite comunicarnos a distancia, pero también ha debilitado nuestra capacidad de conexión real. La ansiedad social surge cuando nuestra energía está bloqueada, cuando hemos acumulado miedos, traumas y creencias limitantes que nos impiden mostrarnos tal como somos. Pero este estado no es una condena, sino una oportunidad de crecimiento. En lugar de luchar contra la ansiedad, debemos aprender a descifrar su mensaje, pues detrás de ella se esconde un llamado al despertar. En este video exploraremos el significado espiritual de la ansiedad social y cómo podemos utilizarla para evolucionar. Descubriremos qué nos quiere decir nuestra alma cuando sentimos miedo al contacto humano, cómo podemos sanar las heridas internas que nos impiden relacionarnos libremente y qué enseñanzas nos brinda Samael Aung-Weie para trascender este estado. Si alguna vez has sentido que la ansiedad te limita, que te impide vivir con plenitud, este conocimiento puede ayudarte a transformar esa energía en un impulso hacia el despertar. Presta atención, porque lo que descubrirás podría cambiar tu percepción de ti mismo y de la realidad. La ansiedad social es un reflejo de algo mucho más profundo que el simple temor a ser juzgados o rechazados. Desde una perspectiva esotérica, Samael Aung-Weie nos enseña que este estado de inquietud surge cuando nuestra energía vital está bloqueada, cuando nuestro mundo interno se encuentra en desarmonía. No es un castigo ni una condena, sino una señal clara de que algo dentro de nosotros debe ser comprendido y transformado. Es la manifestación de una desconexión entre nuestra esencia y la forma en que interactuamos con el mundo. Para entender esto, debemos analizar cómo se forma la ansiedad social. Desde una edad temprana, absorbemos creencias y condicionamientos que nos hacen temer la opinión ajena. Aprendemos a buscar la validación externa en lugar de desarrollar nuestra propia confianza interna. Nos preocupamos por encajar en normas establecidas por la sociedad, por evitar la crítica, por no ser vistos como diferentes. Este miedo va acumulándose hasta convertirse en un peso que nos paraliza. Pero en realidad, lo que nos aterra no es la gente en sí, sino la sensación de no ser aceptados, de ser percibidos como inadecuados o insuficientes. Samael Aung-Weie explica que este miedo es, en esencia, una ilusión creada por el ego. La personalidad, con sus múltiples máscaras y apegos, teme ser expuesta, teme perder la imagen que ha construido. Sin embargo, nuestra esencia, el ser divino que realmente somos, no necesita aprobación ni reconocimiento. La ansiedad social es el choque entre el ego, que busca constantemente seguridad y aceptación, y nuestra verdadera naturaleza, que desea expresarse libremente sin miedo a juicio. La clave para trascenderla está en reconocer este conflicto interno y empezar a trabajar en su transformación. Un aspecto fundamental en este proceso es el manejo de nuestra energía vital. Según Samael Aung-Weie, cada emoción, cada pensamiento, cada experiencia deja una huella energética en nuestro ser. Cuando permitimos que el miedo controle nuestras acciones, nuestra energía se estanca, generando un círculo vicioso en el que la ansiedad se alimenta de sí misma. La clave está en aprender a redirigir esta energía, en transformar la tensión en conciencia. La meditación, por ejemplo, es una herramienta poderosa para lograrlo. A través de la observación de nuestros pensamientos y emociones, podemos descubrir qué ideas nos están limitando y comenzar a liberarnos de ellas. Otro elemento clave es la autoobservación. Muchas veces,
Cuando experimentamos ansiedad social, no nos detenemos a analizar qué la está causando en ese momento. Simplemente nos dejamos arrastrar por la sensación de incomodidad y buscamos escapar de ella. Pero si en lugar de huir nos detenemos a observar nuestras emociones, si nos preguntamos qué nos está diciendo nuestro interior, podemos empezar a descubrir patrones ocultos. ¿Qué es exactamente lo que tememos? ¿Cuál es la creencia detrás de ese miedo? ¿Qué parte de nosotros se resiste a mostrarse tal como es? Estas preguntas nos ayudan a traer a la luz lo que antes estaba en la sombra, permitiéndonos trabajar en ello conscientemente. El autoconocimiento es una de las herramientas más poderosas para superar la ansiedad social. Cuando entendemos que esta sensación no es más que un reflejo de nuestra relación con nosotros mismos, comenzamos a cambiar la forma en que la experimentamos. En lugar de verla como un enemigo, podemos verla como una oportunidad de crecimiento. Es un llamado a volver a nuestra esencia, a dejar de identificarnos con el miedo y a empezar a vivir desde la autenticidad. La ansiedad social nos muestra las partes de nosotros que necesitan sanación. No se trata de evitarla o de luchar contra ella, sino de comprender su mensaje y utilizarlo para evolucionar. A medida que nos liberamos de las ataduras del ego y fortalecemos nuestra conexión con nuestro ser interior, descubrimos que la ansiedad comienza a desvanecerse. Lo que antes nos paralizaba se convierte en un puente hacia una mayor confianza, una mayor libertad y una conexión más profunda con la vida. El miedo a la interacción social es, en el fondo, el miedo a enfrentarnos a nosotros mismos. Cada vez que sentimos ansiedad ante la presencia de otros, no es realmente por ellos, sino por la imagen que creemos proyectar, por la manera en que nos percibimos y por las inseguridades que cargamos. Samael Aung Weor nos explica que el mundo exterior es un reflejo de nuestro mundo interno. Lo que vemos fuera es solo una manifestación de lo que llevamos dentro. Así que cuando nos sentimos inseguros frente a los demás, en realidad es una señal de que hay algo dentro de nosotros que debemos comprender y transformar. La ansiedad social no es algo que surge de la nada. Se construye con los años, alimentada por experiencias pasadas, palabras que nos marcaron, situaciones que reforzaron la creencia de que no somos suficientes o que no merecemos ser vistos y escuchados. Pero estas creencias no son reales. Son simplemente programaciones del ego, barreras que nos impiden reconocer nuestro verdadero potencial. El problema es que, cuanto más poder les damos, más nos limitan. Nos hacen retraernos, evitar situaciones, escondernos detrás de excusas y justificaciones. Pero todo esto no hace más que reforzar el ciclo de la ansiedad. Desde una perspectiva esotérica, la energía de la ansiedad es una vibración baja que nos mantiene atrapados en un estado de miedo y duda. Pero esta energía no es estática. Puede ser transformada si aprendemos a trabajar con ella conscientemente. Una de las formas más poderosas de hacerlo es a través del poder del verbo. Samael Aung Weor nos enseña que la palabra tiene un impacto profundo en nuestro estado emocional y energético. Cuando nos repetimos constantemente pensamientos negativos como «soy tímido», «me van a juzgar», «no sé qué decir», estamos reforzando esa realidad. Pero si en su lugar comenzamos a usar afirmaciones positivas, como «me expreso con confianza», «soy digno de ser escuchado», «mi voz tiene valor», nuestra mente empieza a reprogramarse y nuestra energía comienza a cambiar. Otra clave es la respiración. Cuando sentimos ansiedad, nuestra respiración se vuelve superficial y entrecortada, lo que intensifica la sensación de incomodidad. Pero si aprendemos a respirar de manera consciente y profunda, podemos calmar el sistema nervioso y recuperar el equilibrio. Samael Aung Weor habla de la importancia del pranayama, la técnica de respiración que nos permite absorber y redistribuir la energía vital en nuestro cuerpo. A través de la respiración profunda y controlada, podemos liberar tensiones y transformar la ansiedad en serenidad. Además de la respiración, la meditación es una herramienta esencial. La meditación nos ayuda a observar nuestros pensamientos sin identificarnos con ellos. Nos permite tomar distancia de las historias que nuestra mente crea y verlas por lo que realmente son. Simples ideas, no verdades absolutas.
Cuando nos sentamos en silencio y observamos la ansiedad sin reaccionar ante ella, empezamos a descubrir que no somos la ansiedad, sino la conciencia que la experimenta. Este pequeño cambio de perspectiva puede marcar una gran diferencia, porque nos da el poder de responder en lugar de reaccionar automáticamente. Pero no basta con trabajar solo en nuestro mundo interior. También es necesario actuar en el mundo exterior. Una de las formas más efectivas de superar la ansiedad social es enfrentándola de manera progresiva. Cada vez que evitamos una situación por miedo, estamos reforzando la creencia de que no podemos manejarla. Pero si, en cambio, damos pequeños pasos y nos exponemos gradualmente, comenzamos a desmantelar ese miedo. La clave está en hacerlo de manera consciente, con paciencia y sin juzgarnos. Cada interacción, por pequeña que sea, es un paso hacia la libertad. La ansiedad social no es una sentencia de por vida. Es un desafío que, si aprendemos a verlo desde la perspectiva correcta, puede convertirse en un poderoso maestro. Nos obliga a mirar dentro de nosotros, a enfrentar nuestras sombras y a desarrollar una conexión más auténtica con nuestro ser. Al transformar la ansiedad en conciencia, descubrimos que el verdadero problema nunca fue el mundo exterior, sino la forma en que lo percibíamos. Y cuando cambiamos nuestra percepción, todo a nuestro alrededor comienza a cambiar también. La ansiedad social no es simplemente un temor irracional o una timidez extrema. Es una manifestación profunda de conflictos internos que han sido ignorados durante mucho tiempo. En la enseñanza de Samael Aungüe, todo malestar emocional es un reflejo de un desequilibrio en nuestra alma, una señal de que hay aspectos de nuestro ser que necesitan ser comprendidos y sanados. La sociedad moderna nos ha condicionado a depender de la aprobación externa para sentirnos valiosos, y esto ha generado una desconexión con nuestro verdadero ser. Cuando alguien experimenta ansiedad social, en realidad está experimentando el miedo a no ser aceptado, el temor a ser rechazado y la falta de confianza en su propia autenticidad. La clave para superar este estado de miedo no está en evitar las interacciones sociales ni en forzarnos a actuar de una manera que no sentimos natural. Está en el trabajo interior, en descubrir las raíces del miedo y transformarlas desde la conciencia. Muchas veces, estos temores provienen de experiencias de la infancia, momentos en los que nos sentimos humillados, rechazados o incomprendidos. Esas memorias quedan grabadas en nuestra mente subconsciente y afectan la manera en que interactuamos con los demás en la adultez. Pero no estamos condenados a vivir bajo su influencia. A través de la autoobservación y el autoconocimiento, podemos identificar estas heridas y comenzar el proceso de sanación. Samael Aungüe nos enseña que el ego es el principal responsable de la ansiedad social. El ego nos hace preocuparnos excesivamente por la opinión de los demás, nos llena de inseguridades y nos impide expresarnos con libertad. El miedo al juicio ajeno es una ilusión creada por el ego para mantenernos atrapados en la duda y la autolimitación. Sin embargo, cuando comprendemos que la opinión de los demás no define nuestro valor, recuperamos nuestro poder interior. En lugar de temer la crítica, podemos aprender a verla como una oportunidad para crecer. En lugar de tratar de agradar a todos, podemos enfocarnos en ser auténticos y fieles a nosotros mismos. Una de las maneras más efectivas de disolver la ansiedad social es a través de la práctica de la atención plena. Cuando estamos atrapados en pensamientos negativos sobre cómo nos ven los demás, nos desconectamos del momento presente y nos perdemos en un torbellino de suposiciones y miedos. Pero si aprendemos a estar plenamente presentes en cada interacción, sin anticipar el rechazo ni preocuparnos por lo que podría salir mal, nos liberamos de esa carga mental. La atención plena nos ayuda a ver la realidad con mayor claridad y a responder con conciencia en lugar de reaccionar desde el miedo. Otro aspecto fundamental es la vibración de nuestra energía. Samael Aungüe habla de la importancia de elevar nuestra vibración para transformar nuestra realidad. Cuando nuestra energía está en un estado de miedo y ansiedad, atraemos situaciones que refuerzan esos sentimientos. Pero si trabajamos en elevar nuestra vibración a través de la meditación, el uso de mantras y la transmutación de energía,
comenzamos a irradiar confianza y seguridad. Nuestra realidad externa cambia cuando cambiamos nuestra energía interna. Además, es importante recordar que la ansiedad social no es un castigo ni una maldición. Es una oportunidad para crecer espiritualmente. Cada desafío que enfrentamos tiene un propósito más profundo, y la ansiedad social no es la excepción. Nos obliga a cuestionar nuestras creencias limitantes, a desarrollar una mayor compasión hacia nosotros mismos y a buscar una conexión más auténtica con nuestro ser. Nos empuja a descubrir que nuestra verdadera esencia no depende de la validación externa, sino de nuestra propia conexión con lo divino. A medida que avanzamos en este camino de autoconocimiento y transformación, nos damos cuenta de que la ansiedad social no es un obstáculo insuperable, sino un maestro disfrazado. Nos muestra dónde están nuestras heridas, nos indica qué aspectos de nuestro ser necesitan más amor y nos guía hacia una versión más auténtica y libre de nosotros mismos. Cuando aprendemos a ver la ansiedad como una oportunidad en lugar de un enemigo, su poder sobre nosotros comienza a desvanecerse y descubrimos que siempre hemos tenido la capacidad de liberarnos. La ansiedad social, vista desde una perspectiva espiritual, es un llamado profundo del alma para despertar y trascender los miedos que nos limitan. Samael Aung Weor explica que cada emoción negativa es un reflejo del estado interno de nuestra conciencia y que las experiencias externas no son más que un espejo de lo que ocurre en nuestro interior. La ansiedad ante las interacciones con los demás no es un problema externo, sino una manifestación de conflictos internos que han sido ignorados. En lugar de ver la ansiedad social como una condena, debemos entenderla como una oportunidad para explorar nuestra psique y descubrir las creencias que nos mantienen atrapados. Una de las razones principales por las que experimentamos ansiedad social es la falta de conexión con nuestro verdadero ser. Desde una edad temprana, la sociedad nos condiciona a buscar la aprobación externa y a adaptarnos a las expectativas de los demás. Se nos enseña que el éxito y la felicidad dependen de la validación que recibimos de nuestro entorno, lo que nos aleja de nuestra esencia. En este proceso de adaptación, perdemos autenticidad y comenzamos a vivir con miedo al rechazo. La ansiedad social surge cuando sentimos que no cumplimos con esos estándares impuestos y tememos ser juzgados o excluidos. Pero esta sensación no es más que un reflejo de la desconexión con nuestra propia alma. Cuando comprendemos que nuestro valor no depende de la opinión de los demás, damos un paso crucial hacia la liberación. Samael Aung Weor enfatiza la importancia de la autoobservación, una práctica que nos permite examinar nuestros pensamientos y emociones desde una perspectiva consciente. Al observar el origen de nuestra ansiedad sin identificarnos con ella, podemos empezar a desmantelar los patrones de miedo que nos limitan. Cada vez que sentimos ansiedad en una situación social, en lugar de reaccionar con angustia, podemos detenernos y preguntarnos: ¿de dónde viene este miedo? ¿Realmente es una amenaza o es una ilusión creada por mi mente? La mente tiende a exagerar los peligros y a proyectar escenarios negativos que rara vez ocurren. Nos hace creer que los demás nos están observando, juzgando y criticando constantemente, cuando en realidad la mayoría de las personas están demasiado ocupadas con sus propias preocupaciones. Comprender esto nos ayuda a restarle poder a los pensamientos negativos y a recuperar nuestra confianza. La clave está en desidentificarnos del ego, que es el que nos mantiene atrapados en la preocupación por la imagen que proyectamos. Otra herramienta poderosa para superar la ansiedad social es la respiración consciente. Cuando nos encontramos en una situación que nos genera nerviosismo, nuestra respiración se vuelve superficial y acelerada, lo que intensifica la sensación de ansiedad. Al enfocarnos en respirar lenta y profundamente, enviamos una señal a nuestro sistema nervioso para que se relaje. Esto nos permite recuperar el control sobre nuestras emociones y afrontar la situación con mayor serenidad. Samael Aung Weor hablaba de la importancia de la respiración en la transmutación de la energía, pues a través de ella podemos transformar estados negativos en una vibración más elevada. La energía que emitimos juega un papel fundamental en la manera en que los demás nos perciben.
Si nuestra vibración está cargada de miedo e inseguridad, es probable que las personas reaccionen a esa energía de forma distante o desconfiada. Pero si aprendemos a elevar nuestra vibración a través del trabajo interno, la meditación y la práctica de mantras, comenzamos a irradiar confianza y autenticidad. Esto no significa que debemos actuar de una manera artificial o forzada, sino que debemos conectar con nuestra verdadera esencia, dejar que nuestra luz interior se manifieste. En última instancia, la ansiedad social es una invitación al crecimiento espiritual. Nos desafía a mirar dentro de nosotros mismos, a cuestionar nuestras creencias limitantes y a desarrollar una relación más profunda con nuestro ser interior. No se trata de eliminar el miedo por completo, sino de aprender a convivir con él sin permitir que nos controle. A medida que avanzamos en este proceso, descubrimos que la verdadera seguridad no proviene de la aceptación externa, sino de la conexión con nuestra propia alma. La ansiedad social no es un castigo ni una debilidad, sino un mensaje profundo de nuestra alma que nos pide atención y comprensión. A lo largo de este camino de autoconocimiento, hemos explorado cómo el miedo al juicio ajeno, la desconexión con nuestro ser y la influencia del ego nos han mantenido atrapados en un estado de inseguridad. Pero al entender que esta ansiedad no es más que un reflejo de conflictos internos que pueden ser sanados, recuperamos nuestro poder y transformamos nuestra percepción de la realidad. Samael Aung nos enseña que cada emoción negativa es una oportunidad de evolución. La ansiedad social, en lugar de ser un obstáculo, puede convertirse en una guía que nos muestra qué aspectos de nuestra conciencia necesitan ser iluminados. Al practicar la autoobservación, la respiración consciente y el trabajo con nuestra energía, podemos liberarnos de los miedos que nos limitan y aprender a relacionarnos con el mundo desde la autenticidad. El proceso de transformación no ocurre de la noche a la mañana, pero cada paso que damos hacia la conciencia nos acerca más a nuestra verdadera esencia. Cuando dejamos de buscar validación externa y comprendemos que nuestro valor no depende de la opinión de los demás, nos sentimos más libres. La clave está en cambiar nuestra percepción. En lugar de ver la ansiedad como un enemigo, debemos verla como una oportunidad para despertar y fortalecer nuestra conexión con el espíritu. El camino hacia la liberación es un viaje personal, pero cada esfuerzo que hacemos para elevar nuestra conciencia contribuye no solo a nuestra evolución, sino también al bienestar del mundo. Cuando sanamos nuestro interior, nuestra energía cambia y esa transformación se refleja en todas nuestras relaciones. La ansiedad social deja de ser un peso cuando entendemos que somos mucho más que nuestros miedos. Somos seres con un propósito, con un potencial inmenso, y con la capacidad de crear una vida alineada con nuestra verdadera esencia. Si este mensaje resonó contigo, no dudes en compartirlo con quienes puedan necesitarlo. Sigamos creciendo juntos, explorando la sabiduría que nos guía hacia una existencia más plena y consciente. Nos vemos en el próximo viaje de conocimiento y transformación.